poco sobre el viaje institucional, empresarial, sobre el que abre esos caminos que comentaba Imanol para luego poder arrastrar las empresas. Desde el gobierno apostamos por Colombia en el 2008, me tocó a mí montar aquí acciones comerciales que venimos organizando y a quienes me acompañan con una empresa PYME y que ya están trabajando de forma regular en el sector de lo que desde nuestra visión como Diputación al menos creo que os debemos transmitir. Importante de atraer inversores y de atraer empresas, tanto en Bogotá como en medio, sí que os diría que hay que tomarse las cosas con local bien establecido, con buenas referencias. Aquí a pesar de las dificultades han encontrado el camino y yo creo que Rafa nos puede contar algo luego sobre eso. Bueno, en general os diría que los Pues hemos querido tener una primera reunión de arranque de la visión. Unidos son socios también estratégicos de Estados Unidos y para nosotros Estados Unidos es un país de referencia. El vendedor de pelos es una de las personas Dejar de mirar, ¿verdad? Pero es en esta ocasión ya la Mucho gusto. Internacional de pasar. Pasan. Quedan a la vino. Ya, eso es monitorear. Vale. Y tú una Nosotros vez que lo miramos, visualices, mirarlo a ver si se puede pulir, mejoras. Entonces, y lo que sí me pueda usted, si desea. Porque luego ustedes también, Jean-Claude, tienen una serie de paquetes que circulan en el... Si me pone en contacto con alguno de sus trabajadores, pues yo me podría ayudarle a mirar. Comunicar la- con la... y de esos convenios que puedes hacer con él. Al señor Gabino Martínez de Arenas Arrieta. Un poquitín para hablar las posibilidades de que, bueno, pues que el destino de nos Bilbao, peluqueamos. País Vasco, Y tú a ver, están súper bien representados. Gracias por poder contacto con Sandra y con el señor Muñoz. Hemos estado con Aviatur, que es el principal operador turístico de Colombia, y la buena noticia para Vizcaya es que por primera vez van a introducir el destino Bilbao-Vizcaya entre los paquetes turísticos que mueve para miles de colombianos este operador. Creo que es una buena noticia el que se haya abierto esa ventana de oportunidad, porque hasta la fecha era un destino que no aparecía en Colombia, y teniendo en cuenta además la relación que existen en determinados departamentos, especialmente en Antioquia, en donde prácticamente un 25% de la población antioqueña tiene apellidos o orígenes lejanos, vascos, es una manera muy importante de poder captar un nuevo mercado para nosotros, todavía muy incipiente, pero que si no te conoce difícilmente te puede visitar, y de esta manera vamos a empezar a sembrar las primeras semillas para que los visitantes y los turistas colombianos también puedan ir hacia allí, ¿no? El presidente Santos ha impulsado de manera muy notable la apuesta por la tecnología y la innovación en Colombia. De hecho, creó un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ese ministerio tiene mucho interés en poder colaborar con lo que para ellos son polos de referencia en el mundo. Y uno de los polos de referencia somos nosotros, es Euskadi, es Vizcaya. Tienen conocimiento de las corporaciones tecnológicas, tienen conocimiento del sistema universitario y tienen interés y necesidad de colaborar. Por ejemplo, uno de los grandes proyectos es desarrollar el Distrito de la Innovación en Medellín, pero no solo ese es el proyecto en el que están trabajando. También corporaciones como Tecnalia han colaborado con el propio Ministerio y hemos tenido la oportunidad de intercambiar ese tipo de proyectos para pensar a futuro en qué otros ámbitos, en qué otras áreas podemos colaborar. Bueno, gaur aukera izan dugu Aviatur enpresarekin egoteko. Aviatur da operadore turistiko bat garrantzitsuena Kolonbian. Berak kontrolatzen du gutxi gora bera turismoan 60% bat, eta hori oso importantea da. Ze horrek esan nahi du gaur leiho berri bat, ate berri bat ireki dala gure lurralderako, Bilbao Bizkaia lurralderako. Zergaitik? Operadore turistiko honek aukera eman digulako gure destinoa, gure lurraldea
euren pakete turistikoetan sartzeko. Nik uste dut berri oso ona dela eta aprobetxatu behar dugula gaur bertan zabaldu dan aukera berri hori. Gaur berrikuntza eta teknologia ministeritzarekin egon gara eta nik uste dut batzar oso interesgarria izan dela ze aukerak ikusten dira elkarlanerako gure lurraldearen eta ministeritzaren artean. Momentu honetan Santos presidenteak bultzatu nahi du teknologia eta berrikuntzaren aldeko apustua. Badaude lurralde batzuk hemen, Kolonbian bertan, batez ere Antiokiako departamendua nun aukera benetan importanteak zabaltzen ari diran enpresa berritzaileentzako. Eta hor Medellinetik eta Antiokiatik eta orokorrean Kolonbiako gobernutik bilatzen dira elkarlanerako aukerak munduan erreferente izan daitezken beste lurralde batzuekin berrikuntza aldetik. Eta horietan gure herria eta Bizkaia, gure lurraldea, eurek ondo kokatzen dute. Ezagutzen dutelako azkenengo 30 urteotan egindako lana, ezagutzen dutelako parke teknologikoetan egindako lana, berrikuntza arlean egindako lana, unibertsitateak eta beste eragile batzuk, eta eurentzako oso importantea da elkarlanean egotea gurekin. Si tú personalmente y empresarialmente demuestras una solvencia y una estancia acomodada en el país, las puertas se abren y el mercado es potencialmente muy grande, es rentable, los márgenes de trabajo son altos y cómodos, aunque es un mercado competitivo, pero se trabaja y se hallan resultados óptimos. ¿Cómo le va? Hola, ¿Cómo le ha ido? Marta. ¿Cómo le va? De colaboración, hay algunas ferias industriales ahora en el País Vasco, pues estamos teniendo una agenda intensa pero muy interesante. Bueno. En los últimos 30 años de manera sostenida a favor de la ciencia, porque nos consta de el interés del ministro que había estado en el País Vasco hace unos meses también y estuvo viendo algunos proyectos y que hace falta cooperar internacionalmente con otros lugares. Yo no pude venir en el último momento porque Fagor era uno de los grandes y entró en quiebra. Y me cogió aquí. Y es de lo que se trataba esta reunión, de poder charlar en ese sentido.